Saludos, mente despierta. Dicen que el poder real no se muestra, se disfraza. Y quien sabe dominar su imagen en público puede dominar a los demás sin decir una sola palabra. Hoy vamos a sumergirnos en las sombras del comportamiento humano para descubrir las 9 cosas que jamás deberías hacer en público, según la visión de uno de los estrategas más temidos y fascinantes de la historia, Niccolò Maquiavelo. Antes de empezar, si disfrutas explorando los secretos de la mente y el arte de la manipulación silenciosa, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal. Aquí no venimos a juzgar, venimos a entender cómo se mueve el poder en la oscuridad. Maquiavelo entendía algo que muchos olvidan. El ser humano no actúa por moral, sino por percepción. Lo que los demás creen que eres es para ellos lo que realmente eres. Por eso, lo primero que debes cuidar no es tu verdad, sino tu máscara. En público, el error más grave es dejar que tu verdadero rostro se asome. La gente no soporta la autenticidad cuando ésta les revela su propia debilidad. Nunca muestres tus emociones más crudas. No porque debas ser un actor, sino porque el mundo es un teatro donde el más sereno parece el más fuerte. Si lloras, si explotas, si te defiendes con pasión, te desarmas frente a los ojos ajenos. En psicología oscura, esto se llama exposición emocional, mostrar el punto exacto donde pueden herirte. Maquiavelo lo sabía. Quien se muestra vulnerable en público entrega las llaves de su mente a los demás. Piensa en una reunión, un conflicto o una simple conversación. Si alguien te provoca y respondes con ira, habrás perdido el control. Pero si sonríes apenas, con calma, y no das señales de agitación, generarás algo mucho más poderoso: miedo. Porque el control absoluto del rostro es el lenguaje del poder. En un mundo donde todos buscan reaccionar, quien permanece inmóvil se convierte en un misterio, y el misterio siempre domina. Esa es la primera lección. Nunca entregues tus emociones al público. No importa si te humillan o te provocan, no dejes que tu rostro diga más de lo que tus palabras pueden esconder. Porque la gente no teme al que grita, teme al que calla y observa. La segunda cosa que jamás debes hacer en público, según la mente maquiavélica, es justificarte. Cuando intentas explicar tus actos, imploras aceptación. En psicología oscura esto se llama sometimiento social. La tendencia a rebajar nuestro poder para calmar la desaprobación ajena. Pero la mente dominante no pide permiso ni comprensión. El silencio ante las críticas confunde. El exceso de palabras delata inseguridad. Si tus actos son claros, no necesitan defensa. Si no lo son, defiéndelos solo con resultados. En público, el que se justifica pierde autoridad. Maquiavelo aconsejaba dejar que los demás inventen su propia versión de tus motivos, porque cada versión será un reflejo de sus propios miedos. Y mientras discuten si eres bueno o malo, tú sigues avanzando. Esa es la esencia del poder invisible, dejar que te analicen mientras tú actúas. Una vez entiendes esto, comienzas a moverte diferente. Tu mirada cambia. Tus palabras pesan, tu presencia se vuelve incómoda para quienes no controlan las suyas. Y cuando eso sucede, el mundo empieza a girar a tu ritmo. La tercera cosa que jamás debes hacer en público es buscar aprobación. Maquiavelo decía que quien necesita ser amado por todos termina siendo dominado por todos. En psicología oscura, esto se conoce como dependencia de validación. Ese impulso inconsciente de ajustar cada palabra, cada gesto, para agradar a los demás. Es una trampa sutil, disfrazada de cortesía, pero que entrega el control de tu mente a las manos del público. El poder real no se construye sobre la simpatía, sino sobre el respeto. Y el respeto no se mendiga, se impone con presencia. Observa a los líderes que marcan historia. No sonríen buscando aprobación, sonríen sabiendo que ya la tienen. En un grupo, quien busca caer bien se convierte en entretenimiento,
Quien impone su criterio se convierte en referencia. Si tu valor depende de la mirada ajena, estás a un paso de la manipulación. Pero si tu autopercepción se mantiene intacta incluso ante la desaprobación, eres tú quien manipula la percepción de los demás. Imagina estar en una conversación donde todos buscan impresionar, donde cada palabra suena forzada. De pronto, alguien habla poco, con voz baja, sin intentar convencer a nadie. Esa persona atrae miradas sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque la indiferencia comunica poder. La mente humana teme al desapego. No sabe cómo controlar lo que no busca ser controlado. Por eso Maquiavelo recomendaba mostrarse reservado en público, incluso distante. Cuanto menos parezcas necesitar de los demás, más te necesitarán ellos a ti. La cuarta cosa que nunca debes hacer en público es hablar demasiado. No se trata de guardar silencio eterno, sino de entender que cada palabra es una revelación de tu mente. Cuanto más hablas, más fácil es que los demás encuentren grietas en tu discurso. Los grandes estrategas saben que el silencio es un arma y que una frase corta puede dominar una habitación mejor que un discurso largo. En psicología oscura, esta técnica se llama economía de información, decir lo mínimo necesario para controlar la narrativa. Cuando hablas sin filtro, entregas tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones. Pero si hablas poco, obligas a los demás a llenar los vacíos con su imaginación. Y lo curioso es que la mente tiende a exagerar. Así, terminas pareciendo más inteligente, más peligroso, más enigmático. En público el silencio incómodo no lo siente quien lo domina, sino quien no puede soportarlo. Por eso, aprender a callar en el momento exacto puede convertirte en la persona más temida de la sala. Y hay algo más. Cuando alguien intenta provocarte o desafiarte en público, el silencio no solo te protege, sino que devuelve el peso de la tensión al otro. De repente, el que te atacaba empieza a dudar de sí mismo. Es un juego mental. Al no responder, no das dirección a la energía del conflicto. Maquiavelo lo sabía y lo aplicaba con precisión. Quien controla el silencio, controla el campo de batalla. La quinta cosa que nunca debes hacer en público es mostrar tu estrategia. Nadie debe saber cómo piensas ni hacia dónde te diriges. Mostrar tus planes es entregarle al enemigo el mapa para detenerte. En psicología oscura se llama opacidad táctica. Mantener tus verdaderas intenciones cubiertas bajo una apariencia neutral. Mientras los demás opinan, tú analizas. Mientras los demás muestran entusiasmo, tú calculas. Quien enseña su juego pierde el poder del factor sorpresa, y sin sorpresa no hay dominio. Piensa en esto. Cuando revelas tus objetivos, generas resistencia. Pero cuando actúas sin explicar, despiertas curiosidad. Y la curiosidad mantiene a la gente atenta, incluso obediente. Las personas tienden a seguir lo que no entienden del todo, porque su mente busca cerrar el misterio. Si controlas ese misterio, controlas su atención. Por eso en público no cuentes tus planes, muéstralo solo cuando ya no haya forma de detenerte. La sexta cosa que jamás debes hacer en público es exhibir tu moral como arma. Maquiavelo sabía que la virtud ostentosa es un arma de doble filo. A unos los deslumbra, a otros los provoca. En psicología oscura, la moral exhibida actúa como un señuelo. Parece pulcra, pero revela dónde estás dispuesto a atacar y dónde no. Cuando pronuncias sermones públicos sobre lo que está bien y lo que está mal, marcas los límites que tú mismo has construido. Y esos límites se convierten en puertas por donde te pueden empujar. Imagina una cena donde alguien comience a hablar vehementemente sobre la honestidad y la transparencia. Mientras habla, mira el reloj, calibra a la audiencia, mide reacciones. Los oyentes reciben el mensaje, sí, pero sobre todo registran el pedestal desde el que hablas. Si más tarde te contradicen o descubren una incoherencia, la caída será mayor porque el contraste amplifica la traición. En cambio,
Quien mantiene su moral en privado y sus actos en público, conserva el derecho a sorprender, rectificar o incluso transgredir sin perder la frente. No declares tus principios como si fueran una armadura. Mejor que sean una herramienta que sacas solo cuando conviene. La séptima cosa que nunca debes hacer en público es mostrar indecisión. La duda es contagiosa, y en un entorno social la indecisión funciona como un imán que atrae manipuladores y oportunistas. Maquiavelo defendía la imagen de firmeza, no porque siempre se tenga la razón, sino porque la firmeza proyecta dirección. En psicología oscura la indecisión es señal de fragilidad. Quien duda a la vista de todos invita sin que otros tomen el timón. Recuerdo una historia. En un pequeño teatro, el director dudó frente a su equipo sobre una escena crucial. Un actor con mirada aguda comenzó a proponer cambios sutiles. Otro con voz más alta impuso su opinión. Lo que comenzó como una conversación constructiva terminó en una lucha por tomar control. El director, al dudar, perdió su papel principal, el de marcar rumbo. En público la indecisión entrega el escenario a los que presionan, a los que se benefician de la parálisis ajena. Si no sabes lo que vas a hacer, finge que sí. La actuación de seguridad suele bastar para recomponer la realidad. La firmeza puede ser aprendida y practicada como un gesto. Mirada estable, voz medida, una elección rápida que, aunque parcial, define la percepción. La octava cosa que jamás debes hacer en público es revelar tus alianzas o mostrar todas tus cartas sociales. Maquiavelo comprendía que las redes son armas silenciosas. Decir con quién tienes tratos, mostrar tus apoyos o hablar ostentosamente de tus amigos es ponerles medallones a quienes podrían convertirse en enemigos. En psicología oscura, exponer tus vínculos crea dos problemas. Primero, posibilita que los rivales busquen la forma de aislarte. Segundo, genera envidia o escrutinio que te desgasta. Piensa en la figura que llega a una sala y comienza a nombrar a sus contactos poderosos, a detallar favores recibidos. A simple vista impresiona, pero también traza un mapa. ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te debe algo y quién puede cobrar? Esa claridad facilita ataques discretos. El adversario divide, convence o compra. En cambio, si dejas que tus relaciones se noten solo en el resultado, en acciones, en puertas que se abren sin explicación, nadie tendrá claro desde dónde viene tu poder. La opacidad en las alianzas multiplica la sospecha y el respeto, dos fuerzas útiles cuando quieres moverte sin que te intercepten. No te descubras hablando de colegas como si fueran garantías. No publiques siempre la foto con el contacto influyente. No presumas de favores. Mantén las manos cerca del cuerpo y tus conexiones como cartas guardadas en una manga. Así, cuando sea necesario, puedes sacar una alianza y convertirla en un golpe decisivo sin dar tiempo a que te contrarresten. Estas pequeñas reglas, no exhibir moral, no dudar, no mostrar tus redes, son pasos prácticos para moldear una presencia pública menos vulnerable y más estratégica. Si las aplicas con tacto, empiezas a ver cómo la gente deja de empujarte y comienza a calcular alrededor de ti. Y una vez que el entorno empieza a oscilar según tu medida, hay un terreno aún más delicado por cuidar. La novena cosa que nunca debes hacer en público, y quizá la más importante de todas, es subestimar el poder del silencio ajeno. Maquiavelo advertía que el peligro no está en quien grita, sino en quien calla y observa. En psicología oscura, a ese silencio se le llama espejo cognitivo. Refleja tus intenciones sin decir una palabra y te obliga a revelar más de lo que crees. Cada gesto, cada tono, cada palabra tuya es material de estudio para quien sabe mirar. Por eso, nunca te confíes del público que parece distraído o indiferente. Muchas veces, los que menos hablan son los que ya te están desarmando mentalmente. El poder no se demuestra, se siente. Y el que entiende esto, nunca actúa en público para impresionar, sino para medir.
Porque el verdadero dominio no consiste en brillar frente a todos, sino en controlar el ambiente con tan poco esfuerzo que nadie note cuando lo hiciste. En este juego las emociones son fichas, la información es la moneda y la percepción es el trono. Así que cuando camines entre la multitud recuerda, no reveles tus emociones, no te justifiques, no busques aprobación, no hables de más, no muestres tus planes, no proclames tu moral, no dudes, no expongas tus alianzas y sobre todo, no ignores a los silenciosos. Dominar el arte de la presencia pública es dominar la mente colectiva. La psicología oscura no trata de convertirte en alguien cruel, sino en alguien consciente, en alguien que comprende cómo funciona la mirada humana, cómo se mueve la energía del poder en los espacios compartidos. Maquiavelo no escribió para tiranos, escribió para quienes se atrevieran a mirar el mundo sin filtros. Si entiendes eso, ya estás un paso por encima del resto. Y si este viaje por las sombras te hizo pensar diferente, si aprendiste algo nuevo sobre cómo el poder se construye en silencio, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando la mente humana, sus luces y sus zonas más oscuras, porque el verdadero conocimiento no ilumina, transforma.